Hola, los saludamos desde los estudios de comunicación social de la Universidad Autónoma de Zacatecas con un nuevo programa de Multiverso UAS. Comenzamos con una entrevista con la doctora Susana Godina, docente de la Unidad Académica de Ciencias Químicas, quien nos explica cómo la contaminación está afectando a las abejas y cuáles son las consecuencias en el ciclo vital de las plantas que nos alimentan. Uno de los proyectos que estamos trabajando es el efecto de los plaguicidas en las abejas. Estamos evaluando en mieles de abejas, determinando cuáles pudieran ser las zonas que pudieran estar más expuestas a plaguicidas, y de ahí vamos a valorar la respuesta inmunológica ante estas. Sabemos que actualmente la contaminación ambiental ha causado mucho daño a ciertos polinizadores, entre ellos las abejas, y se ha observado una gran mortalidad entre estas, incremento de enfermedades infecciosas. Por esto es que nosotros nos atrevemos a suponer que pudiera haber un efecto entre la exposición a estos contaminantes y la respuesta inmunológica de nuestras abejitas. Las abejitas tienen un sistema inmune más sencillo que el del ser humano. Al ser animales invertebrados, solamente tienen los mecanismos de defensa innata. Dentro de estos mecanismos de defensa se encuentran los péptidos antimicrobianos. Uno de ellos son las las defensinas 1 y 2. Dentro de ellas las podemos encontrar incluso en la miel de abeja, que también tienen un papel antimicrobiano, es parte de las características antimicrobianas de la abeja. Pero el hecho de que nosotros lo que queremos evaluar, si la exposición a estos agentes tóxicos, en este caso estamos evaluando organofosforados y el glifosato. Estamos viendo si el papel de estos organofosforados puede afectar la producción de estos péptidos antimicrobianos. Estamos apenas empezando a estandarizar las técnicas y con los convenios de colaboración con la Asociación Zacatecana de Apicultores. En este proyecto tenemos 2 estudiantes, uno de licenciatura y uno de la maestría en Ciencia y Tecnología Química. Mi nombre es José Manuel Espinosa Domínguez, soy estudiante de maestría en Ciencia y Tecnología Química. Estoy trabajando con la doctora Susana Godina en el proyecto de organofosforados y glifosato. Nosotros vamos a trabajar lo que son con cromatografía de gases, con ELISA para poder determinar lo que es el glifosato. En cromatografía de gases vamos a determinar lo que son los organofosforados. Por kit de ELISA vamos a determinar lo que les mencionaba el glifosato, una reacción o evaluarlo con espectrofotometría. Vamos a determinar la actividad de la catalasa y de esta manera poder hacer la relación que se está teniendo. Nuestro trabajo trata de abonar al conocimiento de la industria alimentaria, tanto en la salud y en la seguridad del humano, también como a las abejitas, ya que estas, pues les vuelvo a mencionar, son muy importantes para nuestra supervivencia. Esto es lo que trabajamos en el laboratorio de biomarcadores, parte de nuestras líneas de investigación, en donde esperamos poder poner un granito de arena que contribuya a un mejor cuidado del medio ambiente. Continuando con el importante tema de la pandemia del COVID-19, el infectólogo Dr. Samuel Sevilla nos cuenta cuáles son las características de la variante Delta del SARS-CoV-2. Acompáñenos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos todos ustedes a este espacio público de información, de intercambio de ideas, de sugerencias o de tips importantes para el cuidado y atención de nuestra salud integral. El día de hoy vamos a retomar un tema de suma importancia y que ha estado permeando en los últimos meses en nuestra sociedad. Es hablar de la pandemia del COVID-19.
En ese sentido, pues es una pandemia que nos ha estado marcando la pauta en distintos escenarios y bajo distintas directrices. Es una pandemia que nos da información respecto a la manifestación que tiene este virus como tal, las formas de evaluación, las formas de tratamiento, las características que presenta. En ese sentido, nos da mucho gusto poder contar el día de hoy con la presencia del doctor Samuel Sevilla, que es infectólogo con esa especialidad, y él es el médico adscrito del Hospital General de Zona número 1 del IMSS, y también, nos da mucho gusto informarlo, es médico en la clínica universitaria. Entonces, doctor, bienvenido. Gracias, es un gusto para mí poder estar con ustedes, justo retomando este tema tan importante, que estamos en una tercera ola de la pandemia de la COVID-19. Exacto, y bajo ese esquema de que es una tercera ola, se habla mucho de la variante Delta. Si nos puede informar acerca de lo que es la variante Delta, por qué surge, qué características tiene. Sí. Justamente la infección por este virus y lo que ha llevado todo este tiempo es a que estructuralmente el virus cambie sus proteínas y que estas proteínas que cambian de su conformación no puedan ser detectadas por nuestro cuerpo y esa infección no pueda ser neutralizada, que es lo que buscamos con la vacunación o a quien ya se haya infectado por la COVID-19, ¿no? Entonces, estos cambios de esa estructura es como si hablásemos de casas que tuvieran pequeños ladrillos. Todas tienen el mismo fin, todas son casas, pero cambiamos de un diseño a otro, y entonces ese cambio en el diseño nos da ventajas de una a otra. Otro quizá nos ayude a controlar más el sol, otra nos inunda, otra nos da una buena recepción de la luz, y estos cambios estructurales, que son lo mismo que sucede con el virus, pues hace que nuestro cuerpo no esté preparado y lo detecte como una nueva infección, como un nuevo virus. Y entonces esa respuesta de las vacunas, cuando estamos vacunados, o los que se reinfectan con estas nuevas variantes, pues generen una enfermedad muy agresiva por COVID, o bien que estos cambios estructurales en la vacuna, en el virus, sean los que generen un mayor riesgo de transmisibilidad, mucho más patógena, más virulencia, o sea que infecta más. Antes, con la variante tradicional, veíamos que con un paciente contagiado llevaba 2 a 4 más. Ahora, con esta variante Delta, vemos que de un paciente contagiado nos vamos a 9 más contagios. Entonces es mucho más amplio, un panorama desalentador, en el sentido de que esto puede superar los servicios de salud. Entonces, las medidas siguen siendo las mismas: cuidarnos para no infectarnos de esta nueva variante. Muy bien, pues ahí está la información de lo que es la variante Delta, qué características tiene, y el llamado pues a nuestro auditorio es seguir reforzando las medidas, ¿no?, como tal. El Laboratorio Bioquímico de la UAS realiza estudios médicos básicos y especializados a los mejores precios. Consulta al público en general. Mayores informes para la toma de muestra al teléfono 492-924-1703. A continuación, conozcamos una más de las recientes publicaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hola amigos, es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes presentando una nueva producción editorial por parte del programa editorial UAS. En esta ocasión tenemos el libro Memorias de un profesor para ingenieros, de autoría del maestro Gerardo Miramontes de León. Él es ahora profesor jubilado de la Universidad Autónoma de Zacatecas y pues ha tenido una larga carrera como ingeniero, trabajando en lugares como el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, entre otros lugares. En esta ocasión nos presenta su libro Memorias de un profesor para ingenieros, y nos gustaría platicar con él un poco sobre esta travesía editorial. Maestro. Gracias, bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo, maestro. De otra forma no salen los proyectos. Este libro o estas memorias nacen a raíz de que el año pasado, en septiembre, se
se cumplieron 35 años del inicio de la carrera de ingeniero en comunicaciones y electrónica. Entonces, unos meses previos, los compañeros, los colegas empezaron a hacer algunas actividades conmemorativas, algunos videos. Y pues se me ocurrió que podíamos hacer un reconocimiento, sobre todo a los colegas, a los compañeros y a los amigos que a lo largo de esos 35 años pues colaboraron con nosotros. Y bueno, pues es una recopilación de anécdotas. Algunas creo yo que espero que sean divertidas, otras son un poco personales, pero al final de cuentas he comprobado que se narran algunos hechos muy parecidos a lo que vivieron nuestros compañeros. Pues bien, amigos, este es un acercamiento a esta obra que les invitamos a adquirir totalmente gratis. Es una obra electrónica. Si les interesa un ejemplar, pónganse en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales. En Facebook es Programa Editorial UAS. Muchas gracias. Citlali Aguilar Sánchez nos hace la recomendación del libro Diarios de Bicicleta, del cantante de rock David Byrne. ¿Nos acompaña? Hoy les quiero hablar de un libro de ensayo, un ensayo literario obviamente. Es Diarios de Bicicleta de David Byrne, el vocalista de Talking Heads. Quienes conocen un poco sobre este género que es entre punk y lo que ahora se denomina como indie, pues probablemente lo ubiquen por su famosísima canción Psycho Killer, ¿no? Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? David Byrne, aparte de ser músico, pues es artista, ¿no? Como tal, hace bosquejos de pintura, mercadotecnia, publicidad, etc. Y aparte, en este libro nos explica o nos cuenta sus aventuras por medio de sus paseos en bicicleta en diferentes ciudades del mundo, como pues por su carrera, por estos áreas en las que él se desenvuelve, pues viaja mucho por el mundo y en ese sentido pues se lleva una bicicleta portátil. Él humildemente tiene esa posibilidad y recorre estas ciudades y pues todo lo que va viendo nos lo va pues narrando, ¿no? Por algo se llama Diarios de Bicicleta, porque realmente es una especie de diario, de crónica o de confesiones que pues él experimenta, vive o nos comparte por medio de la escritura, ¿no? En este libro, pues aparte de conocer las ciudades, su evolución, la manera en la que sociológicamente pudieran estar ordenadas o diseñadas de acuerdo a las reflexiones de Byrne, también conocemos pues al autor, ¿no? Que es lo que más me gusta de los ensayos autobiográficos, ¿no? Que realmente podemos conocer en este caso al artista o al escritor de una manera mucho más humana, ¿no? En el sentido de que no estamos escuchando solamente al personaje que vemos en la televisión o que escuchamos en el vinil, sino que también podemos conocer un poquito más a la persona, ¿no? Al individuo, a sus pensamientos quizás más íntimos, a sus miedos, sus deseos. El ensayo pues permite esas posibilidades, ¿no? Y en este caso pues la bicicleta también funciona como un artefacto de imaginería, ¿no? Porque la bicicleta permite que este autor pues también se adentre más en ciertas condiciones, no nada más digamos de manera introspectiva, sino también física, ¿no? ¿Por qué? Porque al utilizar una bicicleta pues está utilizando básicamente el cuerpo, ¿no? En este recorrido que hace David Byrne por diferentes ciudades del mundo, pues podemos entender algunos datos curiosos, culturales o históricos de ciertos lugares, pero también, como les comentaba, pues un poquito más de la vida de este escritor, de su manera de vivir, de su manera de ser, de su manera de pensar. Y al menos a mí me agradó muchísimo conocer o darme cuenta de que este personaje que yo veía, pues, o que yo escuchaba más bien por medio de su música, pues realmente es una persona muy sesuda, ¿no? Es un hombre
muy inteligente, del que pues, ya cuando terminé la última página me di cuenta que había aprendido muchísimo, ¿no? No solo de él, sino también de la vida, de la música, del arte, de la arquitectura, de la cultura, de la música. En ese sentido, pues es un libro súper delicioso, ¿no? Yo soy Lelia Aguilar Sánchez y nos vemos en la siguiente recomendación literaria. ¿Cómo define lo que comemos a nuestra historia cultural? La doctora Adriana Macías Madero nos lo cuenta. Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente de la Unidad Académica de Antropología y hoy les quiero hablar sobre algo muy cotidiano. ¿Les gusta comer? Seguramente muchas de las comidas que ustedes hacen en el día es por necesidad biológica, pero otras seguramente las hacen para compartir con su familia, con amigos o simplemente para probar algo nuevo. Pero ¿sabían que básicamente lo que comemos y cómo lo comemos puede definir parte de nuestra historia cultural? Para muchos grupos durante largos años, el comer o no comer ciertos alimentos implica ideologías, implica seguridad, implica cierta identidad. Básicamente podríamos pensar en un grupo que es muy reconocido por la forma en que prohíbe ciertos alimentos. Incluso en su religión está marcado que el cerdo, por ejemplo, no debe comerse para los judíos. Este es un animal impuro y es catalogado así porque básicamente durante la época donde estos eran pastores, un cerdo implicaba mucho riesgo para la familia, es decir, se le dedicaba mucho esfuerzo, se le alimentaba casi igual que a otro miembro de la familia y eso implicaba mucho gasto, tiempo y demás, y un pastor no podía dedicar todo ese tiempo a un cerdo, por ejemplo. En la India otra cosa ocurre con las vacas, ¿no? Las vacas son sagradas y aunque en muchas regiones podemos ver altos índices de pobreza, las vacas transitan con seguridad sin riesgo a que alguien las case o las coma de manera, digamos, improvisada. Esto porque también implica una ideología que al tener un cierto cuidado sobre este animal y la reencarnación y el tipo de relación hacia, digamos, hacia otras vidas, mantiene como un equilibrio en la vida natural. Por ejemplo, los mexicanos tenemos una tradición, bueno, no es una tradición que sigamos perdurando, pero básicamente se dice que había mucho canibalismo en inicio de la conquista. Hay de hecho documentales, incluso pinturas que así lo plasman, pero esto tenía que ver no necesariamente porque no hubiera nada más que comer, sino que tenían rituales para garantizar el equilibrio del mundo y tenían que ofrecerse, pues bueno, a los guerreros que se cazaban en combate. Esta es básicamente una idea de lo que podrían haberse plasmado en las formas en cómo se comía, pero no necesariamente tenía que ver con una buena salud, sino que tiene que ver con gustos, con ideología básicamente, con una forma de dirigir el mundo y garantizaba estabilidad para las poblaciones enteras. Pero ahora, desde que ustedes coman, pregúntense por qué están comiendo lo que están comiendo y qué significa para su familia. Nos vemos en la próxima. ¿Qué es el buen cine? Felipe Ángeles, alumno de la Unidad Académica de Artes, nos da algunas pistas para reconocerlo. Hola, yo soy Felipe Ángeles, estudiante de Teoría del Arte en la Unidad Académica de Artes, y hoy les voy a hablar un poco de la importancia del buen cine o de por qué es importante ver buen cine. No somos los mismos después de ver una buena película, porque en el ejercicio de ver buen cine hay un encuentro entre la obra y tus propios centros vitales. Ver buen cine es importante porque nos reta constantemente en muchos sentidos. Es una especie de enamoramiento que nos exige siempre nuevas emociones y nuevos conocimientos, nuevas formas de ver el mundo y que nos ayuda también a definirnos a nosotros mismos.
El buen cine nos sacude, nos motiva, nos transforma y logra sacarnos de la anestesia de lo cotidiano. Ahora, ¿qué es el buen cine? No podemos decir que existe una fórmula o un manual a seguir para que una película sea catalogada como buena película, vaya. Porque entonces ya no estaríamos hablando de arte ni de experiencia. Y para conmovernos, ilusionarnos y emocionarnos, necesitamos de la novedad, de la sorpresa y el atrevimiento. Si existiera una fórmula perfecta para hacer buen cine, ya no habría nada nuevo por descubrir y se estaría terminando la admiración, moriría la ilusión. Yo te voy a compartir 4 puntos que considero que tienen que tener las películas para ser consideradas buen cine. El primer punto es que una buena película logra su objetivo primordial. Hablamos de que también una película logra aquello que pretende o que pretendió desde un inicio obtener como una respuesta del espectador. Por ejemplo, si una película de horror, de terror, logra hacerte sentir miedo genuino todo el tiempo, o solo te espanta con aumento de volumen y con sustos predeterminados, o si un drama te conmueve, te acongoja y logra tu empatía, o por el contrario, termina siendo algo exagerado y ridículo. El hecho es que si una película logra su objetivo primordial, entonces va a conectar contigo y va a ser muy difícil que puedas olvidarla. El segundo punto es lo que se conoce cuando decimos que el buen cine sabe envejecer. El buen cine siempre está hecho con calidad técnica y artística. Esto permite que aquella idea original se convierta por medio del guión, la fotografía, la musicalización, las actuaciones, etc., en una obra que tus sentidos puedan captar, y mientras mejor tratados estén estos aspectos técnicos, mayor será tu goce estético. Nadie piensa que los efectos especiales que se usaron en El Señor de los Anillos, en Jurassic Park o en Gladiador, por nombrar algunas, son malos. Solamente son antiguos si los comparamos con los de hoy, pero en su momento fueron hechos con la mayor calidad técnica y artística que tenían en esos años. De esa misma forma podemos poner el ejemplo del Cuervo o de Taxi Driver, con grandes actuaciones, con una música adecuada y una fotografía que además de ser buena, sirve como narrativa. Todo esto las ha hecho envejecer de tal forma que las vemos como grandes representantes de su tiempo. El punto 3, es muy importante, es el tono de la narración. El buen cine tiene coherencia entre lo que se cuenta y cómo se cuenta. Si estamos viendo una película de fantasía, no tendría mucho sentido llenarla de diálogos con groserías o con elementos orales, por ejemplo, de un barrio de nuestra actualidad. Pero sí funcionaría para una película de drama que pretende retratar la cotidianidad de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, el buen cine mantiene siempre un balance entre lo que se está contando y cómo te lo está contando. Por ello, películas como Amores Perros o El Laberinto del Fauno resultan tan buenas. Imagínense, por ejemplo, el desastre que hubiera sido meter albures en El Laberinto del Fauno o hadas y monstruos en vez del coffee. Número 4. El buen cine te causa admiración. Vamos paso a paso desde lo conocido hacia lo desconocido, del entretenimiento y lo lúdico hacia aquello que nos hace pensar, que nos reta. El buen cine exige una respuesta tanto de tu intelecto como de tu emoción. Nos causa admiración porque se convierte también en un espejo de nuestros deseos. El buen cine sí es entretenimiento, por supuesto, pero definitivamente el buen cine no es solo eso. A fin de cuentas, no te marca una película por lo que ves, sino por aquello que te hizo sentir o reflexionar y que en su momento fue nuevo para ti. Por ello, inclusive aquellas películas que se tienen catalogadas como obras maestras, siempre deben ser contestadas, criticadas y cuestionadas. No podemos admitir nunca nada como una verdad universal, porque cuando hay verdad ya no hay nada por descubrir, y en el buen cine siempre hay algo nuevo y desconocido esperándonos. Entonces, nuevamente, ¿qué es el buen cine? Es lo inexplorado, es aquello que se atreve a ir más allá, es lo que propone y logra, es aquel cine que se hace con calidad técnica y artística, aquel que consigue contarte una historia de tal forma que se vuelva excitante para tus sentidos y conmovedor para tus emociones, te hace vivir otras realidades y en otras pieles. El buen cine es aquel del que no puedes regresar siendo el mismo.
siguiente cápsula nos cuenta cómo la UAS colabora activamente con agencias espaciales nacionales e internacionales en la creación de satélites de comunicaciones. Gracias. Mi nombre es Jorge Flores Troncoso. Soy doctor en electrónica y telecomunicaciones. Estoy adscrito a la unidad académica de ingeniería eléctrica. Soy docente investigador y actualmente estoy trabajando en un proyecto con la Agencia Espacial Mexicana. Básicamente en el área que me dedico es acerca de los nanosatélites tipo CubeSat. En este laboratorio que ustedes están viendo, trabajamos todos y cada uno de los subsistemas que componen un CubeSat. Hay diferentes áreas de especialización que ustedes pueden abordar, desde electrónica de potencia, microcontroladores, FPGA, sistemas de telecomunicaciones, sistemas de antenas, sistemas de control térmico, de control de actitud. Son muchos los subsistemas que componen a un CubeSat y a la estación terrena. Dentro de este laboratorio participan con nosotros alumnos desde nivel licenciatura, servicio social, prácticas profesionales y tesis, pero también alumnos de posgrado como son maestría y doctorado. Actualmente en el posgrado en Ingeniería para la Innovación Tecnológica tenemos una línea de telecomunicaciones espaciales en el cual pues, lo estamos invitando a que participen con nosotros y se unan a los diferentes proyectos. Estamos trabajando con varias instituciones a nivel internacional como la Agencia Espacial Europea, la NASA, y también nacionales como es la Fuerza Aérea o la Sedena y el Ejército, la Marina. Este es un subsistema que compone un radio reconfigurable para un nanosatélite. Esta tecnología actualmente está compitiendo con tecnologías extranjeras, puesto que tiene un radio basado en tecnología FPGA y un sistema de comunicación de alta frecuencia. Conjuntamente nosotros podemos unirlo y hacer un radio completamente reconfigurable que puede abarcar frecuencias en varias bandas, como es la banda S, banda L, banda X, para comunicaciones espaciales. Desarrollos propios de este laboratorio en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas de estas áreas que trabajamos no solamente son de telecomunicaciones, también se manejan diseño electrónico y sistemas embebidos, porque son áreas multidisciplinarias. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, este desarrollo, que es un picosatélite, le podemos llamar así por su tamaño y peso. Cada una de las tarjetas que ven aquí es un área de especialidad diferente que nosotros podemos aplicar para el desarrollo de esta tecnología nanoespacial. Aquí lo interesante es que no solamente esta tecnología se aplica al espacio. Muchos de estos desarrollos los podemos emplear aquí en la Tierra. O sea, muchos de estas tarjetas o subsistemas que realizan cierta actividad específica, nosotros lo podemos subtraer y aplicarlos para aplicaciones, no sé, de agricultura de precisión o dentro de una mina, etc. Las misiones de cada uno de estos CubeSat van desde observación de la Tierra, aplicaciones de pruebas tecnológicas, aplicaciones de Internet de las Cosas con plataformas satelitales. Nosotros podemos montar varios, como tipo Lego, varios subsistemas de estos en uno solo, de una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Este es un estándar a nivel internacional que mide 10 centímetros de lado. Entonces ese estándar nos permite conformar satélites mucho más grandes. Y pues no nos queda más que invitarlos a trabajar con nosotros. Son bienvenidos. El grupo de trabajo que conforma el equipo de este laboratorio es muy grande y son bienvenidos. Gracias. A continuación, presentaremos una interesante semblanza sobre una alumna de la Unidad Académica de Secundaria en nuestra sección Hecho en la UAS. Hola, soy Donaji Pacheco Débora. Estamos con Odette Espitia Llamas, que es una chica multifacética, alumna de la secundaria UAS. ¿Nos podrías contar un poquito de qué es lo que haces, Odette? Pues hago de todo. Cualquier cosa que me digan,
que me vendan. Cualquier persona que llegue y diga, estoy en este proyecto, ¿quieres entrar? Sí, ni siquiera pregunto qué es y ya estoy adentro. Escuché un poco de que estabas en el club de informática, me parece que nada sincronizado, matemáticas. ¿Cuáles son otras de tus actividades? Sí, el año pasado participé en la Olimpiada de Historia y deportivamente, aparte del nado sincronizado, también he practicado deportes como ballet, danza contemporánea, jazz, cualquier deporte que puedas imaginar, yo he estado ahí. También dentro de tus logros, supe que estuviste en la Olimpiada Informática y que me parece que ganaste una medalla, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poquito de...? Sí, bueno, en mi escuela últimamente han creado muchos clubs para darles a los jóvenes más oportunidades y entré y con mi compañero fuimos avanzando en las etapas y llegamos al nacional y ganamos una medalla de bronce. ¿Por qué es la búsqueda de nuevas experiencias? Primero que nada podría decir que simplemente porque quiero tener una pasión, quiero tener algo que me llene, pero también tengo que decir que es difícil porque estoy tratando de buscar algo que me guste y al mismo tiempo que sea lo suficientemente remunerable para poder tener una estabilidad, porque soy una adolescente en este momento, pero en algún punto voy a ser una mujer y sé que como mujer no me van a pagar lo mismo que a los hombres, entonces tengo que encontrar algo que me guste, que me apasione y que en algún punto me dé una buena estabilidad económica y de todo. Es muy importante estar en la constante búsqueda de nuestra pasión en la vida, ¿no? Porque sin pasión pues no somos nada. Y también es importante que tengas esta conciencia de que te gustaría hacer algo más. ¿Tú por dónde crees que va a ir tu futuro? O sea, ¿te gustaría tener una empresa? ¿Te gustaría, no sé, ser maestra? Como más o menos, ¿cómo te gustaría verte en el futuro? No lo sé. He hecho muchísimas cosas a lo largo de mi vida y a pesar de que ninguna me ha llenado por completo, todas me han gustado. Entonces, creo que quiero probar si en algún punto puedo hacer todo. Puedo ser una deportista, una empresaria, todo lo que se pueda. Me agrada tu pasión, tu gusto por el mundo, por vivirlo. ¿Algún consejo que podrías darle para las niñas que o sea, el mundo es para ellas? ¿Un consejo que tengas para las niñas que nos ven? Pues simplemente que lo intenten. Yo sé que a lo largo de su vida muchos hombres les han dicho que no pueden hacer las cosas, pero sí las pueden hacer. Simplemente inténtelo y estoy segura de que lo van a lograr. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Odette. Y yo soy Donaji Pacheco Débora. Nos vemos hasta la próxima. ¿Qué es la hipermodernidad? El psicólogo clínico Eumir Cázares nos lo explica. Actualmente nosotros vivimos en una sociedad que se denomina la sociedad hipermoderna. Este filósofo Gilles Lipovetsky lo que nos hablará es que esta sociedad de la hipermodernidad está en una constante aceleración, una aceleración que de alguna forma marca todos los aspectos de nuestra vida. Una aceleración que también está determinando lo que son nuestras relaciones interpersonales y lo que vienen siendo nuestras dinámicas amorosas en la actualidad, que ese es el tema del día de hoy que hablaremos. El temor a comprometernos resultará un derivado justamente de esta época hipermoderna, ya que se exalta la cuestión de la libertad, se exalta la cuestión de vivirlo todo en mayor intensidad, con mayor desenvolvimiento ante las circunstancias que yo vaya a estar viviendo, por lo cual la libertad se vuelve ese fundamento. Sin embargo, esa libertad también se observa con respecto a no estar atado a una creencia ideológica, a no estar atado por el aspecto de los hijos, de un matrimonio, de una familia, etc. Lo cual en un primer momento puede mostrarse como algo muy deseable, muy hasta libertario en ese sentido. Sin embargo, lo que nos muestra es que desafortunadamente también estamos poco arraigados ante circunstancias difíciles, situaciones críticas que pueda haber en nuestra vida. Por lo que
por un lado se tiene esta parte de sentirnos libres de este tipo de circunstancias, pero por otro lado nos sentimos avasallados cuando situaciones complicadas en nuestra vida están surcando. Y es que esta hipermodernidad nos habla de la aceleración constante que estamos teniendo en nuestras distintas dinámicas, una aceleración que queremos, en donde queremos vivirlo todo, en donde queremos hacerlo todo, lo cual ha sido una promesa que estamos viendo constantemente en nuestra cotidianidad. Una promesa que, hay que decirlo, es imposible y difícil de concretar, ya que nosotros estamos constantemente en esta oscilación entre el compromiso y pues precisamente la libertad. De hecho, esta misma oscilación nos la va a mencionar el filósofo francés Pascal Bruckner en sus distintas aportaciones en sus distintos textos, en donde hablará justamente de esta dicotomía en la que nos encontramos actualmente. Una dicotomía entre querer ser absolutamente libres, pero también formar parte y pertenecer a un lugar, a un origen en donde yo pueda resguardarme en los momentos complicados y difíciles de mi existencia. Bajo esa misma premisa es que nosotros nos repensamos actualmente a partir de este progreso, un progreso que está ahí refrenado, que está en la parte de la aceleración, que está en la parte del éxito básicamente englobado en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en el ámbito de experiencias de vida. Sin embargo, pensarlo esto como una cuestión que no logra a desarrollarse en términos de la perfección o de lo ideal, pues llega obviamente a frustrarnos. Es por eso que precisamente estos distintos autores como Gilles Lipovetsky, Pascal Bruckner, nos invitan a repensar precisamente que el comprometernos con una ideología, que el comprometernos con una familia no tiene por qué llevar implícito el hecho de perder nuestra libertad, sino que lleva implícito el hecho de estar viviendo un aspecto fundamental de nuestra humanidad, que es la cuestión de la gregariedad, que somos seres de la grupalidad. Bajo esos tintes, bajo estas circunstancias, es que nosotros podremos vivir mayormente nuestra humanidad sin idealizaciones, sino en una cuestión más realista y sobre todo en una cuestión del bienestar hacia con nuestro mundo y hacia con nosotros mismos. Juan Antonio Pérez y Sofía Arellano nos cuentan cómo afecta la variante Delta del COVID a los niños y adolescentes en esta nueva entrega de Noticiencia. Acompáñenos a verla. ¿Qué tal? Estamos en una sección más de Noticiencia. El día de hoy tendremos un tema muy interesante. Juan Antonio Pérez, ¿por qué no nos cuentas de qué vamos a hablar hoy? Claro que sí. Resulta que estamos en una situación bastante riesgosa para la humanidad toda. Los niños regresan a la escuela y con ellos también regresa el SARS-CoV-2. Claro, y mientras la variante Delta del coronavirus nos muestra una alta capacidad de contagio y los casos aumentan, los niños siguen sin vacuna disponible. En efecto, la humanidad está aprendiendo acerca del SARS-CoV-2. Y es esta la razón por la cual hay una gran cantidad de vacunas, porque se ha atacado el problema desde diferentes ópticas, esperando que una de ellas sea realmente la adecuada. Con el tiempo lo sabremos y con el tiempo seguramente todas estas vacunas se unificarán en un único biológico que será administrado al total de la gente. Pero por lo pronto estamos aprendiendo cómo reacciona el organismo ante el ingreso en él del SARS-CoV-2. Y sobre todo, tenemos menos datos en el caso de los menores de 18 años y más aún los menores de 12 y bebés e infantes todavía presentan más incertidumbre. Claro, desafortunadamente están en proceso de prueba y podrán transcurrir muchos meses antes de que se encuentren aprobadas y disponibles las vacunas para los infantes. En efecto, y mientras tanto los estamos colocando en una situación en la cual puede haber una gran cantidad de contagios. Recordemos que el 14%, y esto no ha cambiado, el 14% de los contagios por SARS-CoV-2 corresponden a menores de edad. Esto no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado con el advenimiento de esta nueva variante Delta es que parece ser más mortífera, más letal en menores de edad. Claro, y luego aparte de perder un semestre en la escuela, se trunca o se interrumpe una carrera deportiva, una carrera artística y no se trata esto de un efecto leve porque aparte los niños tienen mayor proximidad. Claro, si uno quiere ver esto a nivel macro,
pues veamos lo que pasó con la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio. El hecho de haber interrumpido los entrenamientos, de haber truncado algunos procesos, de haber alargado el proceso, afectó de manera muy importante a la delegación mexicana. La doctora Roberta de Blasi, de los Estados Unidos, del Hospital Johns Hopkins, nos dice que el 20% de los niños tratados con COVID, el 19% necesitaron hospitalización y el 32% de ellos necesitaron cuidados intensivos. Es decir, tenemos un porcentaje de alrededor de 6%, o sea, 6 de cada 100 niños que se enferman de COVID-19 necesitan tratamientos intensivos, necesitan cuidados intensivos, lo cual nos hace saber que se presentan situaciones críticas en la salud de estos pequeños. Muy delicado. Aparte, otro estudio afirmó que en Suiza alrededor del 4% de 109 niños en edad escolar que tenían anticuerpos que indicaban previamente habían tenido COVID. Tuvieron uno o más síntomas durante al menos 12 semanas después de la enfermedad inicial. Entonces, esto los investigadores, pues obviamente les preocupa. Por supuesto. Y según la doctora de Blasi, el hecho de que una gran cantidad de jóvenes, de menores de edad y de niños se infecten de manera asintomática, aumenta la incertidumbre. ¿Qué ocurre con eso? No sabemos, porque hay muchos casos no reportados, no estudiados y por tanto que no aportan información a propósito del comportamiento del SARS-CoV-2. Claro, pues ahí lo tienen. Lo importante es seguirnos cuidando y mantener las medidas necesarias. Esto fue Noticiencia y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. De los intrincados caminos que sigue el conocimiento científico, nos platican nuestros amigos del Museo de Ciencias de la UAS. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A veces para llegar a algún lado tomamos atajos que nos llevan a lugares en los que nunca pensamos estar. Hoy voy a hablarles de la historia de un artefacto que seguramente todos conocemos y que es un inquilino familiar en nuestros hogares. Para hacerlo, también tengo que platicarles de algo maravilloso que existe en la naturaleza y que se llama energía. ¿Y qué es la energía? Pues de hecho, la energía es aquello que nos hace un trabajo. En serio, si en un examen nos preguntaran qué es la energía, la definición técnica es la capacidad que tiene un sistema para hacer un trabajo. La primera forma de energía que conoció este planeta fue el Sol. Él fue el que proveyó la energía necesaria para que algunos átomos formaran moléculas que fueron la materia prima de una sopa de cadenas de carbono que eventualmente dieron origen a la vida. Y millones de años después, voilà, aquí estamos, la humanidad, una especie capaz de manipular formas complejas de energía. Y si de manipular energía se trata, pues tenemos que hablar del fuego. El fuego fue una fuente de energía que durante miles y miles de años nos sirvió para casi cualquier cosa, para defendernos, para calentarnos, para alimentarnos e incluso para vestirnos, porque allá en la prehistoria las primeras pieles se curtían a fuego. El calor fue también el protagonista de la primera revolución industrial, cuando construimos máquinas que podían hacer nuestro trabajo de manera más rápida y eficiente. En el centro de la revolución industrial está la máquina de vapor. La primera máquina de vapor que realmente funcionaba fue inventada por el escocés James Watt en 1770. Por supuesto, muchísimas personas estuvieron trabajando en máquinas de vapor que funcionaran, pero pues nunca les salió. El primero que construyó una funcional y eficiente fue James Watt. Pero entre las personas que mucho antes de él estuvieron trabajando en la construcción de una máquina de vapor, tenemos a un señor francés que se llamaba Denis Papin y que vivió a finales del siglo XVII y que toda su vida trató de construir una máquina de vapor que funcionara y nunca lo consiguió. Lo que sí hizo es un aparato cuyo modelo se encuentra en el Museo de Ciencias y se llama marmita de Papin. Este artilugio, también conocido como digestor a vapor, sirvió para estudiar qué pasa cuando el vapor se somete a grandes presiones.
Bueno, pues yo puedo asegurarles que ninguno de ustedes tiene una máquina de vapor de James Watt en su casa, pero estoy prácticamente segura que todos tienen una marmita de papá. Les doy algunas pistas. No es dorada como el modelo del museo, sino plateada y es como más ancha. Y si la tienen, seguramente está en su cocina. ¿Alguna idea? Pues sí, es la olla de presión. Imaginen la tragedia de Denis Papin, un hombre que soñó con construir una máquina que cambiara el mundo y terminó con una olla para cocer frijoles. Pero piensen también que ya nadie en su casa tiene una máquina de vapor de James Watt y todos, absolutamente todos, tenemos nuestra marmita de Papin. Un último dato curioso. Denis Papin nunca hizo negocio con su marmita y no obtuvo beneficio económico. Lo que sí hay que decir es que su presentación le sirvió para que se le aceptara en la Royal Society de Inglaterra. Finalizamos esta emisión con el grupo de danza folclórica Tenamaxtle, quien nos obsequia un cuadro de danza de la Huasteca Potosina.